Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Gracias por su presencia. Hoy el día de hoy estamos con Gustavo Giusti. Él es abogado de Admiralty Services S.A. Admiralty es afiliado de Alsum hace más o menos un año y Gustavo pertenece al Comité Técnico de Cascos. Es abogado especialista en Derecho al Transporte, Aduana y Seguros, liquidador de averías, docente de universidades públicas y privadas en materia de Derecho Marítimo y Transporte, también docente de la Cátedra de Legislación Aduanera en la Universidad Nacional de La Matanza, presentándose como expositor en diversos cursos y seminarios de manera local e internacional relacionado con el sector de seguros y de transportes. Desarrolla su actividad profesional atendiendo asuntos vinculados con el comercio internacional y el transporte marítimo para importantes armadores, aseguradoras locales y extranjeros, agentes de transporte y carga internacional, importadores, exportadores, despachantes de aduana, bancos, armadores, entre otros. Bienvenido, Gustavo. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien. Bueno, agradezco la presentación y la posibilidad de participar de estos tan interesantes eventos que ustedes están llevando adelante. El tema que nos convoca hoy es la subrogación para los seguros de cascos. La idea es comenzar haciendo una breve presentación o introducción sobre cómo funciona la ley de seguros en Argentina, cómo funciona la legislación especial, que es la ley de navegación, y cómo la ley de navegación argentina toca aspectos vinculados con el seguro marítimo, y luego hacer una introducción también muy breve a las coberturas que el mercado de seguros en Argentina otorga a este tipo de riesgos, cómo funcionan algunas regulaciones jurídicas, algunas relaciones jurídicas, algunas cuestiones, algunas apostillas que voy a intentar tocar también de manera muy breve sobre los seguros de casco para embarcaciones de placer, la problemática que se da en Argentina respecto a estos riesgos, y vamos a terminar con la subrogación en sí, la subrogación legal, la ley argentina, y la subrogación especial, que la ley de seguros en Argentina, que es una ley especial, establece para estos temas con algunos casos prácticos. La idea de la presentación es que sea breve, voy a hacer una introducción a todos los temas, para luego nos quede tiempo de ampliar las cuestiones que sean más específicas y que les interese en especial a la gente que estemos aquí vinculados con esta charla. Preparé algunas diapositivas, básicamente son un reflejo de lo que vamos a ir conversando. Voy a intentar poder ampliar de todos los temas que vamos a tratar. En Argentina, como les decía, hay una ley especial de seguros, que es la ley 7418, que es una ley que tiene más de 30 años, pero que básicamente establece las relaciones y todos los institutos que nacen de la actividad aseguradora en Argentina, que es complementada con otra ley específica, que es la ley 20091, que es la ley que establece los requisitos o requerimientos de la actividad de las empresas aseguradoras que intervienen en el mercado argentino, con algunas y otras particularidades. Y también hay una ley en Argentina especial para la intermediación. La figura de los brokers, asesores de seguros, también está regulada de manera específica en el mercado argentino desde el punto de vista legal. La ley de seguros en Argentina básicamente establece cuestiones vinculadas con por supuesto, el concepto de lo que tiene que ver con la actividad aseguradora, con las particularidades de la celebración del contrato. En Argentina el contrato de seguros, como en otros lugares del mundo, es un contrato no formal, es decir, es un contrato que se perfecciona por cualquier medio. Si bien la póliza hace de prueba del contrato, es un contrato que por naturaleza y su característica es de no ser formal, y por esa misma característica es muy importante en la celebración del contrato de seguros la propuesta como fértil aceptación, que también está tratado en la ley de seguros de manera puntual. La reticencia es uno de los institutos que también vamos a ver vinculados, por supuesto no voy a ampliar porque ya lo conocen, es un instituto que la ley de seguros en Argentina le da una vital importancia.
es importante, y esto es muy importante inclusive para el tema de fondo que vamos a tratar hoy, que es la denuncia y las declaraciones que hace el asegurado al momento de informar del siniestro o del hecho a la aseguradora, en especial en los seguros marítimos. Es muy importante para la legislación argentina y los antecedentes de la jurisprudencia siguen ese camino aquí en nuestro país. Es decir, es importante cumplir con dos requerimientos básicos, que uno es el plazo, aquí en Argentina son 3 días, para la denuncia de siniestros desde que el asegurado toma conocimiento. Y la otra característica importante respecto a la denuncia y declaración es la forma en la que se debe hacer. No hay una formalidad estricta para denunciar el siniestro, pero sí debe asegurarse el asegurado que su asegurador tome conocimiento en este plazo. Bueno, es importante también que entendamos cómo regula la ley de seguros en Argentina el domicilio y por lo tanto la competencia, para después luego entender también cómo recurría la aseguradora en la subrogación a reclamar al tercero responsable. Los plazos de celebración del contrato se puede celebrar por cuenta ajena, bueno, son todos temas que, si bien trata la ley de seguros en Argentina, son temas que son genéricos a otros mercados donde operan seguramente muchos de ustedes que ya conocen, y eventualmente será motivo de alguna otra charla seguramente. La prima, cómo funciona en Argentina, cómo funciona en otros mercados. Es interesante entender la gravación del riesgo aquí en el mercado de seguros en Argentina, y sobre todo la Ley General de Seguros Argentina establece un proceso y una sanción muy severa para el asegurado cuando ocurre una gravación de riesgo. Es decir, como en seguros generales y en otros lugares ocurre del mismo modo, el asegurado, cuando la noticia de la ocurrencia de un siniestro, debe actuar, como decían los romanos, como un buen padre de familia, es decir, tomando todos los recaudos necesarios para, en el caso que pueda minimizarlo, por supuesto lo haga, y definitivamente que no agrave el riesgo. La intervención, como les decía, esto no es un tema para hoy, pero sí es importante que lo sepan, que en Argentina la intermediación y la intervención de los auxiliares para la celebración del contrato, los brokers, los asesores, tienen una legislación especial que los regula de manera específica. Hay dos cuestiones que, si bien quedaron en esta presentación o esta plantilla para el final, que es la determinación de la indemnización. La Ley de Seguros en Argentina establece un proceso de juicio, un proceso pericial, donde en el caso de que las partes no se pongan de acuerdo con la determinación de la suma indemnizable, establece un procedimiento que puede ser dirimido o establecido a través de peritos. Es un procedimiento judicial bastante más rápido que los procedimientos judiciales o que los tiempos judiciales a los que estamos acostumbrados aquí en la Argentina. El plazo de prescripción para las acciones que nacen del contrato de seguros, que son diferentes a las posibilidades de subrogación que vamos a ver luego, pero las acciones que nacen del contrato de seguros, el plazo de prescripción es de 1 año. Aquí en Argentina es un plazo anual, por supuesto muy estricto, y las interrupciones a ese plazo anual también son muy estrictas, y las vamos a ver, vamos a intentar abordarlas un poco más adelante cuando tratemos específicamente de los asuntos legales contenciosos vinculados con la subrogación. Otras cuestiones que también tienen que ver con la Ley General de Seguros, y para tener un conocimiento un poco más amplio del mercado de seguros en Argentina, es la competencia, que estaba mencionada en la presentación anterior, y la competencia en Argentina para atender asuntos vinculados con o que nacen de relaciones vinculadas con contratos de seguros, son de los juzgados comerciales, que tienen algún conocimiento más específico aquí en la Argentina de temas vinculados con seguros, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde tienen domicilio la mayor parte de las compañías aseguradoras, y es donde generalmente se litigan los asuntos vinculados con cumplimiento o incumplimiento, mejor dicho, de contratos de seguros. Como mencionaba al principio, los seguros marítimos en Argentina, además de estar regulados en la Ley General de Seguros, están regulados también de manera específica en la Ley Argentina de Navegación. En Argentina también una ley de principios de la década del 70 del siglo pasado, que es la Ley 20094, es la ley que regula la actividad navegatoria o las relaciones vinculadas con la navegación. Y esta ley, la Ley Marítima Argentina, o la Ley Argentina de la Navegación, dedica un capítulo especial
a los seguros marítimos. Pero es interesante que la ley marítima argentina, cuando menciona las relaciones vinculadas o que nacen del contrato de seguro, el primer artículo de este título o de esta sección remite que todas las cuestiones vinculadas con, esto es interesante porque es una remisión expresa en el texto de la ley, todas las cuestiones que nacen del contrato de seguros marítimos se van a regular por la Ley General de Seguros, y en lo que no esté regulado por ellas o en lo que no sea modificado, sí se va a aplicar de manera complementaria lo que menciona la Ley de Seguros Marítimos Especial. Por eso es que hice una breve introducción a la Ley General de Seguros y ahora estamos adentrándonos en la Ley de Seguros Marítimos. Es decir, todo lo que no sea modificado por la Ley Marítima puede aplicarse, caso contrario se aplican los principios generales de la Ley de Seguros. Es decir, los seguros marítimos funcionan de manera de remisión frente a la Ley General de Seguros. Por supuesto que los seguros marítimos también se ocupan, quienes están vinculados con la actividad, como todos los que somos parte de esta charla, sabemos que lo observamos de manera muy palmaria, sobre todo en los seguros de cascos, y me refiero especialmente al mercado argentino, cuestiones vinculadas con el sobreseguro y con el infraseguro. Sobre todo cuestiones vinculadas con el infraseguro. Esto es algo que en Argentina es una problemática al momento de indemnizar, es una problemática al momento de la evaluación y por supuesto es una problemática muy importante al momento de que la aseguradora genere una subrogación frente a una acción vinculada con un siniestro ya indemnizado. Voy a profundizar un poco más sobre el infraseguro cuando haga alguna mención respecto a los seguros de cascos de embarcaciones de placer y la problemática especial que de esto nace en función luego de la subrogación. La pluralidad de seguros es una cuestión con la que nos vemos en algunos casos también involucrados, y en Argentina se resuelve generalmente de manera favorable al asegurado, me refiero a la pluralidad de seguros, cuando el asegurado ha celebrado el contrato de seguros en desconocimiento, por supuesto, de que existía otra cobertura asegurativa. Cuando el asegurado lo haga en conocimiento de que existía otra cobertura asegurativa con el objeto de beneficiarse con una doble indemnización, por supuesto, el seguro es nulo y no funciona en esos casos. En Argentina, la ley marítima, y esto es interesante, para la acción de subrogación, que nace no solo del seguro de cascos, sino también del seguro de mercaderías, es el procedimiento de pericia o de reconocimiento pericial como prueba anticipada que permite la ley argentina de navegación, la ley marítima argentina. La ley marítima argentina prevé un procedimiento especial en los casos de siniestros de transportes de mercaderías, como en los casos de siniestros de cascos, donde el asegurado y el asegurador, quien actúa en representación del asegurado en el proceso de liquidación del daño, puede generar una pericia, un reconocimiento pericial o una prueba pericial anticipada antes del juicio principal. Es decir, el asegurador o el asegurado, el asegurador me refiero a luego que se subrogan los derechos del asegurado después de haber indemnizado, va a tener una prueba anticipada del daño que le va a permitir de manera palmaria y con la fuerza de un proceso judicial poder determinar la extensión del daño, la naturaleza del daño y eventualmente los sujetos vinculados en la producción del daño. Este proceso de reconocimiento pericial de mercaderías o de prueba pericial de peritos para los casos de siniestros de cascos es muy importante y es muy interesante sobre todo para procesos judiciales lentos o justicias juzgados con una gran cantidad de volumen de trabajo que generan que los procesos judiciales no se caractericen por la celeridad, sino todo lo contrario aquí en Argentina. Bueno, por supuesto que la hipoteca naval es un instituto que se ve reflejado en los contratos de seguros, por supuesto, en cuanto al interés asegurable, y algo que es interesante, como para concluir de manera muy breve con los seguros marítimos especiales en la Argentina, la posibilidad que está establecida específicamente en la ley argentina marítima respecto a los intereses asegurables, es decir, sobre bienes materiales o sobre bienes inmateriales, sobre bienes materiales, por supuesto, cascos y máquinas, bienes inmateriales, beneficio esperado, lucro cesante,
y, por supuesto, la responsabilidad que genera el accionar de los propietarios armadores en la tercera. Un pequeño paréntesis que me gustaría formular respecto a las coberturas de casco y máquinas del mercado argentino. Son las usuales, por supuesto. Las coberturas que más se utilizan en el mercado argentino son las que se conocen como anexo 3 o anexo 5, es decir, una cobertura libre de área particular y las coberturas de pérdida total para algunos buques determinados. Es interesante en ciertos casos como los armadores optan en buques que no están operativos por tomar coberturas restringiendo el ámbito de navegación a una situación de amarre, situación de costos, pero es interesante que aún así, con buques que no se encuentran operativos, la afluencia de las coberturas es también importante, aún con buques que no están en navegación. Algo que es interesante, y lo anoté para hacer un breve comentario, será por supuesto motivo de alguna otra charla, de alguna otra conversación, es la reciente aprobación por el organismo que regula, aquí en Argentina el organismo que regula el mercado asegurador, el organismo público, ¿no? Es la Superintendencia de Seguros de la Nación, que hace muy poco tiempo, digo hace poco más de un año, y luego de muchísimos años de intentar dar este paso, ha aprobado una póliza para una póliza en Argentina para la cobertura de P&I. Y esto es algo muy interesante que se está viendo en Argentina, un gran crecimiento y una conciencia aseguradora para la matrícula argentina sobre todo. Por supuesto para la matrícula, para los buques de matrícula argentina, que ahora tienen la posibilidad de asegurarse con una póliza local. Y esto es, si bien va a ser motivo seguramente de alguna otra charla, porque es realmente innovador para el mercado argentino y es interesante, sin perjuicio de las coberturas que sigue dando el mercado extranjero y que por supuesto son las de uso y a las que estamos acostumbrados, la Superintendencia de Seguros Argentina como organismo de control, pero sobre todo los organismos de control impositivos están poniendo el ojo en este tipo de coberturas y es interesante ver cómo está evolucionando el mercado argentino respecto a este riesgo que todos por supuesto lo conocemos y que es un riesgo tan importante para los armadores. Otro párrafo aparte y de manera muy breve, es interesante sobre todo para la subrogación luego, cómo funcionan los seguros para los cascos de placer o las embarcaciones de recreo. En la Argentina la cobertura no es obligatoria, si bien en Argentina es obligatoria la cobertura de responsabilidad para las aeronaves, no es obligatoria la cobertura de responsabilidad ni para cascos comerciales ni para cascos de placer de los seguros de la cobertura de RC. Y esto es un problema muy grave en la Argentina. El parque náutico ha aumentado de manera exponencial en los últimos 10 años. Hoy el mercado argentino de embarcaciones de placer supera los 150.000 embarcaciones. El ámbito geográfico de navegación es muy acotado a una zona de la provincia de Buenos Aires, de la capital, y 2 o 3 puntos neurálgicos de alguna provincia, pero está muy concentrada la navegación de placer o de recreo. La cantidad de siniestros ha aumentado y la falta de regulación jurídica de un seguro obligatorio ha generado un problema respecto a la solvencia de quienes causan un daño. Es decir, el seguro actúa de manera restringida, aun cuando existen en algunos casos seguros de responsabilidad, están vinculados con los valores del casco, y para las embarcaciones de placer, en la mayoría de los casos, las limitaciones vinculadas con los seguros de cascos están por debajo de los límites legales que establece la ley marítima argentina a que debe responder. Y esto, por supuesto, es un problema para los armadores asegurados, propietarios, y también es un problema muy grave para las aseguradoras cuando intentan una acción de subrogación o una acción de repetición frente al tercero responsable, sobre todo en casos de colisiones y demás. Este será tema, por supuesto, para ampliar en otra oportunidad, pero es una problemática que hoy es importante en Argentina. Un breve repaso sobre la siniestralidad. Bueno, por supuesto todos sabemos que las causas o los factores que generan siniestros pueden ser factores humanos, sobre todo en riesgos marítimos, un factor político, hechos de naturaleza, por supuesto la concurrencia de ciertos
de algunos de estos factores. En función de esta causación siniestral es que luego evalúa la aseguradora la posibilidad que tiene de ejercer una acción de repetición o no en función de la posibilidad jurídica y material de continuar con una repetición frente a un tercero responsable en el caso, por supuesto, que se exista. Muy breve, y esto es interesante que conozcan cómo funciona en Argentina, el procedimiento que se debe hacer en Argentina de acuerdo a lo que marca la ley marítima argentina y a la ley argentina de seguros para tomar conciencia del procedimiento a seguir en caso de siniestros, sobre todo en siniestros marítimos. Por supuesto, notificar al asegurado, como ustedes saben, notificar al representante de la aseguradora para que actúe. Generalmente el representante de la aseguradora termina notificando y haciendo intervenir a un especialista, que es el surveyor o el liquidador de siniestros o averías, como Argentina se marca. El párrafo aparte respecto a la actuación de liquidador de siniestros es una actividad regulada por el gobierno argentino y que tiene una obligatoriedad de inscripción en el mismo organismo que les mencionaba anteriormente, que es la Superintendencia de Seguros. Por supuesto, la obligación de salvaguardar los derechos del asegurador. Esto es muy importante y lo que hablamos antes para la presentación de subrogación, es decir, salvaguardar los derechos del asegurador frente al tercero responsable. El asegurado está obligado, de acuerdo a la ley argentina de seguros, a tomar todas las precauciones con noticia de riesgo para salvaguardar los posibles derechos que tenga el asegurador, si luego indemniza, de repetir contra un tercero responsable. Y la falta de cumplimiento de estos actos tendientes a salvaguardar las acciones de repetición o la acción de subrogación que va a tener el asegurador son sancionados incluso con la pérdida del beneficio del derecho indemnizatorio. Es decir, el asegurado tiene que tomar estas previsiones so pena de no ser indemnizado. En los casos de siniestros marítimos, por supuesto, es obligación también la denuncia ante la autoridad de control. En Argentina el poder de policía y el control de la navegación lo tiene la Prefectura Naval Argentina y es a quien se le debe denunciar inmediatamente cualquier hecho marítimo, cualquier evento marítimo que ocurra, para que intervenga, y por supuesto, es una obligación del asegurado en caso de ocurrencia sinistral. Es interesante en Argentina cómo ha evolucionado la conciencia aseguradora, sobre todo en los últimos años, respecto a la prevención de riesgos, y me refiero cuando me refiero a la prevención de riesgos, al análisis de los riesgos. Las aseguradoras argentinas, que tienen personal idóneo, realmente en Argentina las aseguradoras locales que toman este tipo de riesgos tienen en su staff personal calificado, que hacen un buen trabajo de prevención de riesgos. Y esto se ve, por supuesto, reflejado directamente en la reducción de siniestralidad y eventualmente en las posibilidades de ejercer acciones de repetición. Como le decía, el surveyor en Argentina, la actividad del ajuste de averías, está regulado, es la Superintendencia de Seguros de la Nación la que regula esta actividad. Esta actividad, que está regulada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, genera una matriculación, es decir, los liquidadores de averías en Argentina, los marine surveyors argentinos o los ajustadores, como prefieran llamarlos, tienen un número de matrícula y las aseguradoras tienen la obligación de que ante cada siniestro nominar un ajustador debidamente matriculado por la Superintendencia de Seguros Argentina, que no solo toma un examen de ingreso, de admisión, sino también una serie de requerimientos de control, de cumplimiento y demás, que le dan no solamente mayor seriedad, sino también, por supuesto, profesionalismo a la actividad. Los informes o los reportes de siniestros tienen que estar firmados por un especialista matriculado, y ese reporte o informe de siniestro es una prueba muy importante al momento de ejercer el asegurador la acción de subrogación. Por supuesto que además de ser un testigo, el ajustador en el juicio, el informe que presenta es muy importante y los jueces le otorgan un valor probatorio realmente superador para poder ejercer esta acción de subrogación. Por supuesto que el informe no es vinculante para el asegurador, como ocurre en todos lados, pero sí el informe de un especialista es una materia importante para que el asegurador, o es un antecedente importante para que el asegurador tome la decisión luego de indemnizar y, por supuesto, evaluar la cuantía de la indemnización. Y, no menos importante, evaluar los sujetos vinculados a la responsabilidad, o los sujetos responsables de ese daño. Nosotros siempre decimos, aquí en el despacho, que todo lo que no se hace en los primeros momentos es muy difícil luego reproducirlo. Y en los siniestros marítimos, todos los que estamos vinculados con la actividad, y eso lo conocemos bien,
todo lo que no hacemos en los primeros días, las primeras horas, es muy difícil que lo podamos hacerlo después. No solo para minimizar los daños, o para determinar la cuantía indemnizatoria, o para reducir esa cuantía indemnizatoria, y también, por supuesto, para intentar que el asegurado cumpla con todas las obligaciones a su cargo. Pero, sobre todo, es muy importante que al momento de ocurrencia de siniestro, inmediatamente cuando ocurre el siniestro, también se tomen las medidas necesarias para responsabilizar a quienes fueron los que causaron el daño. Es decir, como mencionaba hace unos minutos, este proceso especial que marca la Ley Argentina de Seguros y la Ley Argentina de Navegación Marítima de pericia o prueba anticipada, genera justamente esto, los elementos necesarios para que pueda el asegurado y el asegurador, por supuesto, pensando en la subrogación, tomar todas las medidas de precaución necesarias para salvaguardar sus derechos o sus eventuales derechos de subrogación que nazcan luego con la indemnización. Con la indemnización, por supuesto, en Argentina y en todos lados, es cuando nace la subrogación. Pero especialmente en Argentina, como les decía, la subrogación funciona de manera legal, porque el Código Civil argentino, el nuevo Código Civil y Comercial argentino, que entró en vigencia en el mes de agosto del año pasado, establece especialmente el proceso de subrogación legal, es decir, quien paga tiene el derecho a subrogarse, en el caso del asegurador, y en el caso del contrato de seguros especialmente, la ley que mencionaba al principio, que es la Ley General de Seguros, la Ley 17418, en su artículo 80, especialmente o específicamente hace referencia a la subrogación que nace del contrato de seguros. Es decir, asegurador que paga con la indemnización puede subrogarse en los derechos del asegurado hasta el monto indemnizado, por supuesto, esto funciona así, hasta el monto indemnizado. Es decir, es muy común en Argentina que el asegurador se subrogue y demande hasta el monto indemnizado, y luego el asegurado, si existiera alguna diferencia, demanda inclusive también por la diferencia. El artículo 80 de la Ley de Seguros en Argentina, además, especialmente pena al asegurado que no cumpla con las previsiones necesarias para colaborar con el asegurador en este proceso de subrogación. Bueno, preparé otra presentación que no está cargada, pero básicamente, como veo que no tenemos mucho tiempo, la idea era que... Gustavo, si está cargada. Sí. ¿Quieres? Pues todavía queda media hora, no sé si alcances. No hace falta que la carguen, voy a hacer un breve resumen sobre lo que pensaba seguir exponiendo, y brevemente pasemos a las que realmente sean de interés de quienes estamos participando en esto. Básicamente, acá está cargada, voy a ir sobre esto. La de la navegación. La Ley Argentina de Navegación no solo, por supuesto, regula la actividad de los contratos que nacen del contrato de seguros marítimos, sino también, por supuesto, toda la actividad navegatoria, y todas las relaciones que nacen del comercio marítimo, del transporte marítimo y de los diferentes institutos vinculados con la navegación. Regula, por supuesto, las relaciones de los propietarios, armadores. En Argentina, por supuesto, el propietario y el armador pueden ser dos sujetos distintos, por lo tanto, quienes tengan un interés asegurable pueden ser dos sujetos distintos. Puede ser el propietario quien explote comercialmente el buque, el armador, o puede ser el armador un sujeto distinto al propietario. En Argentina, la responsabilidad del propietario y del armador es interesante, que puede desdoblarse, es decir, con la inscripción del contrato de explotación en el Registro Nacional de Buques, que es donde se inscriben las transferencias y las compraventas de buques en Argentina. Esto depende de la Prefectura Naval Argentina. Con la inscripción de ese contrato de explotación, el armador y el propietario escinden su responsabilidad y la desdoblan. Es una figura muy interesante que se ha regulado en algún momento, lo ha regulado la Ley de Navegación en algún momento en la Argentina. La Ley de Navegación es amplia, por supuesto que tiene un amplio espectro que no creo que tenga sentido tratar ahora. Sí es interesante lo que hablamos recién de la subrogación, cómo funciona la subrogación de datos, en especial cómo en la Argentina la Ley Especial de Seguros ha tenido en cuenta la subrogación que nace del contrato de seguros. Ahora bien, la subrogación en definitiva no es más que un asegurador que paga, se pone en los zapatos del asegurado y entiende
si de ese pago o de esa indemnización surge la posibilidad de ejercer una acción de repetición o de responsabilidad frente a un tercero. Es decir, si hay un tercero que ha sido responsable de un daño que se ha indemnizado, el asegurador procede a la repetición o a la acción. En Argentina existe, por supuesto, este reclamo que hace el asegurador extrajudicial, que por supuesto es un reclamo que nunca se pasa por alto. Es un reclamo que en general suele tener alguna recepción, no mucha, pero se ha creado una figura de una conciliación, aquí se conoce como mediación, que es obligatoria antes de iniciar un juicio. Es decir, es un proceso que ya tiene prácticamente 20 años, pero que es muy interesante y que funciona de manera muy eficaz para resolver conflictos. Es decir, luego que el asegurador indemniza, intenta una acción extrajudicial, pero inmediatamente se intenta esta acción de conciliación o de mediación previa, que además es obligatoria antes de iniciar un pleito. Esta acción de mediación, como les decía, es generalmente bien recepcionada y suele ser efectiva para resolver conflictos. Los plazos para accionar, en Argentina, por supuesto, los plazos van a estar vinculados directamente con la acción que se intente. Un caso típico, un caso de un abordaje, un choque entre dos o más buques, donde existe otro buque responsable en este abordaje, nosotros como aseguradores o el asegurador, en función de los términos de la póliza de casco y máquinas, indemniza las averías particulares y inmediatamente luego de indemnizar evalúa, por supuesto se lo evalúa en el proceso indemnizatorio, la responsabilidad de un tercero y en función de la responsabilidad de un tercero comienza con la acción de repetición o de subrogación. En este caso, el asegurador que indemnizó y que se subrogan los derechos del asegurado se pone en sus zapatos y toma el procedimiento, los plazos y todas las medidas de prueba de las que pueda hacerse para responsabilizar al tercero como si fuese el propio asegurado. En el caso del abordaje, por ejemplo, en Argentina, que es un ejemplo típico del que nace la subrogación, por supuesto, una vez que el asegurado indemniza y el abogado intenta la acción, el plazo de prescripción es de 2 años desde que ocurre el hecho. Volviendo un poco para atrás, esta mediación prejudicial obligatoria de la que le mencionaba es una de las formas de interrumpir el plazo de prescripción legal. Es decir, el plazo de prescripción legal marítimo para una acción de abordaje, conforme lo marca la Ley Argentina de Navegación, que es de 2 años, se interrumpe durante el tiempo que las partes tengan acceso a esta mediación extrajudicial o prejudicial. También es interesante, y muy breve, no voy a ampliar demasiado en esto, la figura del embargo preventivo. La Ley Marítima Argentina también da la posibilidad de generar a favor de quien reclama, sobre todo en los casos de abordaje, la posibilidad de embargar un buque, y el embargo en Argentina, con ciertas particularidades que en alguna otra ocasión y más en extenso podremos ampliar, la posibilidad de lograr un embargo con interdicción de navegar. Este embargo con interdicción de navegar, por supuesto, puede ser levantado como cualquier embargo, sustituyéndolo con otra garantía. Si el embargo es una garantía, el embargo preventivo es una garantía, puede ser sustituido, pero es una medida interesante que en Argentina, sobre todo en los casos que la ley lo permite, se utiliza como un mecanismo también para hacer más efectiva aún la acción de subrogación o de repetición legal. Básicamente, espero haber dado una breve síntesis de los temas que tratamos. Como les decía al principio, la idea era hacer una breve presentación para poder ampliarla luego con las preguntas que vayan surgiendo de lo que ustedes tengan a bien consultar. Y lo dejo abierto para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla por el chat o por la sección de preguntas y respuestas. Si no la ven, están en la parte superior derecha de sus pantallas. Mientras tanto, Gustavo, ¿conoces alguna diferencia sustancial entre esta normatividad argentina y sus vecinos más cercanos, digamos Chile, Uruguay y Paraguay? ¿O es, digamos, similar? En nuestra experiencia, en los casos que hemos tenido, sobre todo en el Uruguay y algunos casos en Chile,
En Paraguay, por supuesto, hemos hecho unas acciones, pero por una cuestión geográfica, de los países que has mencionado, el Uruguay es el país con el que tenemos de repente más vínculos jurídicos y hemos ejercido acciones conjuntas. Funciona la subrogación igual que en Argentina. Algunas particularidades, por ejemplo, lo que recién mencionaba respecto al embargo con interdicción de salida, que es una medida muy interesante para los abogados y para las aseguradoras que inician una acción de subrogación, para intentar generarse primero una garantía, por supuesto, una garantía de cobro, y luego intentar también que la subrogación sea más efectiva en el tiempo. En Uruguay, por ejemplo, nuestra experiencia nos ha marcado que el embargo no trae de la mano la interdicción de navegación en general, por lo tanto esa es alguna diferencia sustancial que puedo mencionar respecto a lo que hemos conversado. Ok. No sé si surge alguna otra pregunta, no veo, pero bueno, quedo abierto de todos modos si surgiera alguna pregunta en el futuro y quieran hacernosla llegar. Acá hay una. Que nos escribe Luis Eduardo Chávez y pregunta, ¿qué diferencias existen para el seguro de casco y el de máquinas? Me imagino que en cuanto a su progresión. Hola. Ay. Hola. Es que me quedé con el micrófono cerrado, qué pena. Nos escribe Luis Eduardo Chávez. ¿Qué diferencias existen para el seguro de casco y el de máquinas? Me imagino que qué diferencias de su progresión. Sí, en definitiva en Argentina el seguro de casco y máquinas es un seguro complementario. En general, los seguros de máquinas tienen algunas restricciones. Las coberturas, como ustedes, bueno, bien saben, las coberturas son complementarias. Hay alguna diferencia que yo entiendo que apunta quizás a algunas diferencias con la cobertura IFB o la cobertura que se le da a los buques pesqueros para las máquinas. Sí hemos tenido algunos casos donde nos hemos subrogado, pero las acciones, en función de lo que hemos conversado, no revisten diferencias sustanciales. Es decir, la acción de subrogación es exactamente igual, nace tal como lo marca el artículo 80 de la Ley de Seguros y como lo marca el Código Civil y Comercial Argentino del pago. Y con el pago nace la subrogación, sea cobertura de casco y máquina, sea una avería que afecte exclusivamente al casco, o sea algún reclamo que deba hacerse en subrogación por alguna cobertura específica de maquinarias, como mencionaba recién, por ejemplo, la cobertura especial para buques pesqueros que incluye los daños a la maquinaria, sobre todo con las reparaciones y demás. Ok, gracias. Germán Aguiar pues escribe, primero que nada, muy buena presentación. Y sobre las acciones de recupero en sí, ¿los aseguradores tienen conocimientos suficientes para llevar a cabo acciones prejudiciales o deben apoyarse en especialistas en la materia? Bueno, yo particularmente creo que lo más efectivo siempre es recurrir a un especialista, y nuestra experiencia es así como se manejan nuestros clientes. Es cierto que algunas aseguradoras han intentado de manera interna o administrativa generar una acción extrajudicial. Yo recién marcaba las diferencias de los tres procesos. En una subrogación existe una primera etapa, que es la etapa extrajudicial, donde es común que las aseguradoras intenten alguna gestión interna. Lo marcaba yo en la presentación, realmente hay aseguradores que tienen capacidad técnica suficiente, pero luego el paso que sigue, y en realidad es el paso donde en un porcentaje superior al 90% se resuelven estos tipos de reclamos, es la etapa prejudicial de la conciliación obligatoria. Esta etapa de conciliación o mediación obligatoria, obligatoriamente en la Argentina debe ser recurrida por un letrado, es decir, por un abogado. Por lo tanto, entiendo en nuestra experiencia cómo se manejan las aseguradoras. Las acciones de subrogación deben ser derivadas a un especialista. Si la aseguradora tiene in-house, tiene internamente un especialista capacitado para esto, un abogado lo puede hacer perfectamente. En general se recurre a un despacho externo. Ok, muchas gracias. Ya tenemos otra pregunta de Jorge Beltrán Rendón, de Colombia. ¿Tiene alguna referencia de un caso práctico de haber operado la subrogación en casos de avería gruesa? En caso afirmativo, agradezco comentarios. Gracias. Efectivamente. Sí hemos tenido experiencia en subrogaciones vinculadas con avería gruesa, un caso muy interesante que hemos atendido, donde hemos llegado a determinar la responsabilidad del práctico, y en función de la responsabilidad del práctico nos hemos subrogado a la aseguradora que ha indemnizado.
realmente la ley de navegación es muy extensa. No me detuve en el práctico, en la figura del práctico, es una figura independiente del armador, es una figura independiente del asegurado y genera responsabilidad. Quizás sea un motivo para alguna otra ocasión profundizar los sujetos que intervienen, según la ley marítima argentina, en el transporte y la navegación marítima. Ok. Bueno, esta pregunta es más de Zoom. En todo digamos, los procesos que han llevado, que me imagino que muchos tendrán componentes internacionales, o sea, que han sido con partes por fuera de la República Argentina, ¿qué buenas prácticas han identificado que no están en Argentina o en Latinoamérica y sí en otros países? O también, en viceversa, ¿qué han notado que tiene Argentina que puede faltarle a otros países en materia de normatividad en subrogaciones o en reclamaciones en general? Bien. Hay una cuestión que es muy interesante, que yo la mencioné muy breve en la presentación. ¿Qué ocurre con hemos accionado muchísimo en subrogaciones, y eso lo hacemos a diario, por supuesto con buques de bandera extranjera. La Marina Mercante Argentina es muy limitada, y sobre todo en casos de cascos, de seguros de cascos, o de seguros de transporte de carga, hemos tenido que litigar contra responsables extranjeros. Y la gran ventaja que otorga la ley argentina de navegación, es el embargo con interdicción de salida. Es decir, aquí en Argentina se permite el embargo preventivo, como mencionaba, contra el tercero responsable, y este embargo para armadores extranjeros o para otros responsables extranjeros permite la interdicción de salida de buque. Esto realmente nos ha ayudado mucho a negociar prontas resoluciones de conflictos, sobre todo con armadores extranjeros, donde tenemos de repente una acción de subrogación contra un armador extranjero. Quizás la compañía todavía no ha indemnizado siquiera, pero para el momento que indemnice y se subrogue, quizás sea tarde para poder perseguir por puertos donde la legislación de repente no es muy favorable, o buques de bandera donde el país de matrícula tampoco es favorable para estas acciones de subrogación, y quizás la sentencia luego puede ser muy buena para la aseguradora de subrogación, pero muy difícil el cobro o la efectivización de la sentencia o la materialización de la sentencia. Esto nos ha llevado a que este instituto del embargo con interdicción de salida de buques sea muy importante para lograr, al momento de tener una sentencia por subrogación, poder hacerla efectiva. Bueno, ahí te tengo otra pregunta, y es, como su nombre lo dice, es preventivo, o sea, es que esperando un buen resultado. Pero, ¿qué pasa si ese embargo preventivo pues terminan demandando al que lo impuso y no ganando? Bien, es una buena pregunta. Los jueces en Argentina dan un embargo preventivo con las limitantes que marca la ley marítima argentina. De nuevo, el embargo es un tema muy extenso en Argentina que puede ser el tema para esta charla, pero brevemente, el juez cuando da el embargo le exige a quien lo pide una contragarantía, es decir, el embargo preventivo no deja de ser una garantía de cobro. En la práctica, los embargos preventivos, nunca un buque está parado más de algunas horas si llega a estar parado, sino que se reemplaza o se sustituye por alguna otra garantía, que puede ser una póliza de seguro, que es generalmente una garantía de PU de P&I, o puede ser o la aseguradora de P&I en caso de ser prima fija, o alguna garantía bancaria, que son los menos casos. Sí exige el juez en Argentina, cuando otorga un beneficio de un embargo preventivo, le requiere a quien lo pide una contragarantía, que suele estar en el orden del 20 al 30%, o puede ser diferente el número conforme a la suma por la que se ha solicitado el embargo. Esta contragarantía, esta contracautela puede ser ejecutada contra quien pide el embargo si luego se demuestra que ese embargo que se solicitó de manera preventiva no reunía las garantías suficientes que debe reunir un embargo para preventivamente requerirlo al tribunal. Es muy raro que el juez ejecute esa contragarantía, tiene que ser realmente, tiene que ser muy palmario, se tiene que ver esta incongruencia del pedido. No nos ha ocurrido tener que ejecutar una contracautela nunca. No, bueno, perfecto. Marco Ruiz, de Serprovin, México, escribe:
Entendería que la subrogación dependería del condicionado del Bill of Lading y del Charter Party en vez del uso del Código Civil si fue elaborado el contrato fuera de Argentina, utilizando los convenios internacionales a los que se apegue el contrato. Sí, es correcto. En los casos que haya un contrato de fletamento o un charter party, un contrato de charteo o cualquier tipo de contrato de utilización de buques, se va a regular, por supuesto, por el contrato, por supuesto, si hay un conocimiento de embarque o un bill of lading también. Hay dos cuestiones que son interesantes remarcar respecto a eso. En Argentina, la Corte Suprema de Justicia ha determinado en ciertos casos la nulidad de ciertas cláusulas involucradas en el conocimiento de embarque con los contratos de utilización de buques o de charteo. Por lo tanto, hay que evaluar si realmente esas cláusulas a las que hace mención el colega han sido o no declaradas nulas por la justicia argentina, en cuyo caso no tendrían vigencia para lo que se pleitee en Argentina. Y algo que es interesante es que si la Corte Suprema de Justicia en Argentina ha negado las cláusulas de prórroga de jurisdicción, es decir, la jurisdicción para los hechos que ocurran en aguas argentinas, con las limitantes de la Ley Argentina de Navegación y por supuesto del Tratado de Montevideo, generan la jurisdicción para atenderlas en la Argentina. Y si se atienden en Argentina, por supuesto, lo que se haya considerado nulo en alguna oportunidad o se evalúe el asegurador plantear la nulidad de esa cláusula por alguna cuestión vinculada con algún dictamen jurídico, por supuesto que se va a hacer y va a perder vigencia. En lo demás, va a estar, por supuesto, vinculado con las condiciones del contrato entre el asegurado, propietario y el chapeador, y en función de eso, como dijimos, el asegurador que pone los zapatos del asegurado al momento de subrogarse, va a verse vinculado con las mismas limitaciones, exclusiones o exoneraciones de responsabilidad que haya tenido el asegurado en su momento. Ok. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo, si alguien tiene alguna otra pregunta, nos escriben. Pueden escribirme a mi correo, juan.abella@alzoom.com, y te las estaremos enviando para que las revises. Les dejo un saludo y estamos en contacto para alguna otra ocasión. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por tu presentación, muy interesante. No, por favor, a ustedes. Pero... Bueno, chao, que estés muy bien. Bueno, a los asistentes, muchas gracias por su presencia. Esperemos que les haya gustado esta charla. Siempre quedan grabadas en la biblioteca del Zoom para posterior consulta, si quieren. Y por supuesto, tanto el audio como las presentaciones, digamos, en PowerPoint. Les pedimos que estén atentos a los siguientes boletines para los próximos webinars y pues nuevamente muchas gracias por su asistencia. Feliz día.